Lucha contra principados demoníacos. Rita Cabezas. Introducción. La información que voy a exponer aquí viene de mi propia experiencia. No es mi intención convertirla en doctrina. Sencillamente deseo compartir con el lector algunas de las cosas que he vivido a lo largo de los últimos años mientras he estado involucrada en un ministerio de liberación. Pido a nuestro Dios Todopoderoso que le otorgue a cada lector su don de discernimiento, que el Espíritu Santo guíe su respuesta a este material. Si Él le confirma la validez de esta información, incorpórela a su ministerio. Si no se la confirma, entonces deséchela, pues Él es el único que puede revelar si mi interpretación de estos acontecimientos es correcta o no. Capítulo 1. Descubriendo la jerarquía demoníaca. Durante algunos años estuve ministrando liberación espiritual a muchas personas y noté que existía una diferencia en el nivel de fuerza de los diversos demonios. Algunos eran definitivamente más poderosos que otros. Varias veces me sucedió que al ordenarle a un demonio que me dijera su nombre, se identificó como Belcebú. Cuando esto ocurrió, la manifestación a través del cuerpo de la persona se hizo más fuerte y más violenta. En ese tiempo yo pensaba que Belcebú y Satanás eran dos diferentes nombres para referirse a un mismo ser espiritual, por lo que nunca le creí cuando me dio ese nombre. Yo le respondí: me estás mintiendo. Satanás tiene cosas más importantes que hacer que vivir dentro de esta persona. Tú eres simplemente un demonio. No fue hasta un tiempo después que comencé a comprender mejor la organización demoníaca mencionada en Efesios capítulo 6, verso 12. A través de una serie de eventos, Dios me permitió entender más adecuadamente la jerarquía espiritual de Satanás. Una tarde una paciente mía me trajo una pariente de ella que estaba atravesando un problema matrimonial muy serio. Esta mujer pertenecía a una de las familias más influyentes en la política de Costa Rica. Deseaba que yo la tratara profesionalmente, ya que soy psicóloga. Pasamos un periodo de 2 horas en una sesión psicoterapéutica, al final de la cual le pregunté si me permitiría orar por su matrimonio. Ella consintió y yo comencé a pedirle a Dios que interviniera en su relación conyugal. Acababa de iniciar la oración cuando ella comenzó a temblar violentamente y luego gritó: ¿qué me está pasando? No puedo controlar mi cuerpo. Oh Dios, ayúdame. Debido a mi experiencia en el área de confrontación de demonios, pude identificar su reacción como una manifestación demoníaca. Por lo tanto dije: Padre Celestial, por favor, quebranta el poder de toda fuerza demoníaca que esté tratando de destruir el matrimonio de esta mujer. Apenas hice esto, la manifestación se manifestó y un demonio me gritó que él había entrado en esta mujer a través de la brujería que se había practicado anteriormente con el propósito de destruir su matrimonio. La brujería la había hecho la amante de su esposo. Ordené al demonio que me diera su nombre, pero él reiteradamente rehusó. Por fin di orden de que la manifestación desapareciera debido a que mi paciente estaba visiblemente angustiada y confundida también, con relación a lo que estaba sucediendo y con respecto a quién le estaba hablando. Yo procedí a explicarle que lo que ella acababa de experimentar era una manifestación demoníaca y que la información que había sido dada por su boca procedía de un espíritu inmundo.
Le expliqué que debido a la brujería que había contra su matrimonio, ella iba a tener que pasar por una sesión de liberación y fijamos para 2 días después una cita con este propósito. Cuando ella se fue me quedé intrigada, además de molesta, debido a que el espíritu malo había rehusado identificarse y a que no había logrado expulsarlo. Hasta este momento normalmente había tenido éxito en lograr que los demonios se identificaran y me molestaba que en esta ocasión no había podido hacer que éste confesara su nombre. Parecía que este espíritu era más fuerte que los otros que había enfrentado anteriormente. Estaba extrañada y comencé a pedirle a Dios que me ayudara a dilucidar esta situación. Le pedí que me revelara el nombre de ese espíritu. El Señor oyó mi plegaria y me trajo la respuesta al día siguiente, a través de otra paciente. Al día siguiente vino esta mujer a mi oficina para su primera cita. Me contó que, aunque actualmente era cristiana, su madre y ella habían estado previamente muy involucradas en el ocultismo. Compartió conmigo que una vez había visto una película sobre un demonio llamado Asmodeo. Tan fuerte había sido la impresión que este demonio le había causado, que ella, al regresar a su casa, lo había invocado y le había pedido que entrara en ella y le diera sus poderes. En otras palabras, había hecho un pacto con él. Esta mujer me dijo ciertas cosas sobre Asmodeo. No es simplemente otro demonio, me informó. Es muy poderoso y tiene una influencia fuerte en Costa Rica. Aunque he sido cristiana por años, no he podido deshacerme de él. Todavía está conmigo. Necesito su ayuda. Por favor, sáquemelo. Me han dicho que aunque usted es psicóloga, también sabe echar fuera a los demonios. Estuve de acuerdo en ayudarla a hacerle frente a Asmodeo. Até su poder, lo reprendí y le ordené manifestarse, pero por largo rato no hubo respuesta. No obstante, sentí que debía continuar, que debido a que él era supuestamente más fuerte que otros, probablemente podía resistirse más que los demonios de menor fuerza. Finalmente respondió una voz. ¿Qué quieres, Rita? Largo rato no hubo respuesta. No obstante, sentí que debía continuar, que debido a que él era supuestamente más fuerte que otros, probablemente podía resistirse más que los demonios de menor fuerza. Finalmente respondió una voz. ¿Qué quieres, Rita? Me sentí muy aliviada de que su resistencia se había logrado quebrantar, pero a la misma vez me sentía un poco preocupada, pensando si él sería demasiado fuerte como para que yo estuviera capacitada para enfrentarlo sola. Sin embargo, escogí creer que Dios no me expondría a algo para lo cual no estaba preparada, y deseché el temor que estaba tratando de invadirme. Dije firmemente, te ato a la verdad en el nombre de Jesús, y te ordeno hablar sin manifestarte con violencia. Primero voy a ordenarte que responda a unas preguntas, y luego te voy a expulsar de esta mujer, porque ella ya no te pertenece, ahora es propiedad de Jesús. Mi intención en ese momento era sencillamente descubrir qué clase de asideros había que eliminar antes de que Asmodeo tuviera que acceder a abandonar a esta mujer en forma permanente. Sin embargo, el Espíritu Santo me hizo sentir que antes de irse este demonio tenía que darme información que me ayudaría a entender la organización demoníaca
pues Dios me estaba permitiendo recibir esta información porque yo iba a necesitarla en el futuro. Asmodeo me dijo que él era más importante que otros demonios que yo había enfrentado, que él pertenecía a una clase más alta. Le pregunté que cuántos espíritus pertenecían al rango de él, y me respondió: 6. Satanás es el más alto de todos. Él es nuestro rey. Me dijo que estos espíritus de alto rango pueden viajar por todo el mundo, pero que los menores están limitados a territorios específicos. Los espíritus de menor rango gobiernan áreas geográficas y no pueden ir a otro territorio sin permiso. De los espíritus de clase alta me informó que están limitados a la Tierra, no pueden irse de este planeta. Asmodeo me informó también que los cristianos pueden enviar a los demonios de menor rango al abismo, pero que los de mayor rango tienen permiso de Dios de rondar la tierra, al igual que Satanás, y que por lo tanto no tenemos autoridad de enviarlos al abismo. La hora de encarcelarlo aún no ha llegado. Me dio toda esta información con renuencia y únicamente amigable. Más bien se trató de una fuerte batalla. Él me maldecía y se negaba a hablar. Yo a mi vez lo reprendía y le ordenaba hablar en el nombre de Jesús. Sus respuestas me ayudaron a juntar diversas piezas de información que había logrado adquirir por medio de la ministración a mucha gente. Me aclaró muchas dudas respecto al mundo demoníaco y me permitió entrar en un compromiso más fuerte hacia la guerra espiritual. Ahora que tenía un cuadro más claro en cuanto a quién era mi enemigo y cómo estaba organizado, me sentía mejor equipada para continuar la batalla. Esta información me hizo sentir más segura. El Señor me trajo a la mente un versículo de su palabra para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Segunda de Corintios 2:11. Me sentía algo inquieta respecto al hecho de que muchos autores cuya obras había leído afirmaban con vehemencia que los demonios siempre mienten, que uno jamás debe creer lo que dicen. Sin embargo, muchas veces en el pasado había ordenado a los demonios decirme cómo habían invadido a la persona y cuáles asideros había que quebrantar a fin de poder sacarlos. Normalmente me habían dado información bastante acertada y habían sido obligado a decirme exactamente lo que yo necesitaba saber para permitir quebrantar su poder. Pasos tales como el rompimiento de un pacto, la confesión de un pecado oculto, el perdonar a alguien o la oración por la sanidad de algún recuerdo. Yo sentía certeza de que Dios en su soberanía podía obligar a los demonios a revelar información verdadera que colaboraría con su propia derrota. Si así no fuera, ¿por qué entonces le preguntó Jesús al demonio en el Gadareno cuál era su nombre? Si los demonios siempre dan información falsa, Jesús jamás le había hecho una pregunta. Marcos 5:9. Invadido a la persona y cuáles asideros había que quebrantar a fin de poder sacarlos. Normalmente me habían dado información bastante acertada y habían sido obligado a decirme exactamente lo que yo necesitaba saber para permitir quebrantar su poder. Pasos tales como el rompimiento de un pacto,
la confesión de un pecado oculto, el perdonar a alguien o la oración por la sanidad de algún recuerdo. Yo sentía certeza de que Dios en su soberanía podía obligar a los demonios a revelar información verdadera que colaboraría con su propia derrota. Si así no fuera, ¿por qué entonces le preguntó Jesús al demonio en el Gadareno cuál era su nombre? Si los demonios siempre dan información falsa, Jesús jamás le había hecho una pregunta. Marcos 5:9. Preguntó Jesús al demonio en el Gadareno cuál era su nombre. Si los demonios siempre dan información falsa, Jesús jamás le había hecho una pregunta. Marcos 5:9. Marcos 5:9.